El protagonista de nuestra historia se llama Luis. Luis ha estado solo durante algún tiempo y quiere cambiar esa circunstancia. Por eso, cuando recibió la invitación a la gran fiesta que se iba a celebrar, se llenó de esperanza y optimismo por conocer a alguien especial. Luis quería ir súper preparado, quería tener todo bajo control. Se pasó en los días previos muchas horas frente a la pantalla viendo videos de YouTube acerca de cómo lucir más atractivo, cómo parecer más interesante, cómo ser más poderoso. Se estudió todos los consejos acerca de cuáles eran las frases perfectas para iniciar una conversación, cuáles eran los gestos que lo harían lucir más atractivo y cómo mantener el contacto visual. Finalmente, llegó el día de la fiesta. Luis lucía una camisa nueva que le habían dicho los expertos era la ideal para resaltar el color de sus ojos. Tenía también firmemente en su mente listos los consejos. Estaba más que preparado para triunfar. Cuando llegó a la fiesta, identificó un grupo de chicas y se dirigió hacia ellas. Mientras caminaba hacia las chicas, Luis se iba diciendo: haz preguntas abiertas, usa un lenguaje corporal confiado. Luis, recuerda mantener el contacto visual. Pero rápidamente Luis se dio cuenta que eran demasiadas cosas para recordar y hacer al mismo tiempo. Mientras conversaba con las chicas, Luis empezó a notar que tropezaba con las palabras. Se le olvidaban las respuestas a las preguntas que él mismo había hecho, y cada vez que intentaba mantener contacto visual se ponía muy nervioso. En su intento por controlar cada aspecto de la conversación, Luis se sentía más fuera de control que nunca. Lo peor ocurrió cuando Luis accidentalmente se derramó la bebida sobre su nueva camisa. Todo esto ocurrió mientras intentaba hacer un gesto que lo haría parecer súper confiado. Las chicas se mostraron comprensivas y rieron con simpatía. Les parecía muy lindo que Luis se tomara todos esos esfuerzos por parecer agradable. Sin embargo, Luis no pensaba igual. En el baño, frente al espejo, mientras se limpiaba su camisa manchada, se preguntó: ¿cómo pude perder el control cuando todo estaba tan controlado? Todos hemos oído decir que si queremos triunfar en la vida y alcanzar la paz interior, pues debemos tener todos los aspectos de nuestra vida bajo control, controlar nuestras circunstancias, nuestros pensamientos, nuestras acciones. Pero ¿qué ocurre cuando esos intentos por controlar cada aspecto de nuestra vida se vuelven en nuestra contra y terminamos siendo controlados por ellos? Pues bien, de eso vamos a hablar hoy. Vamos a hablar de la filosofía taoísta, que entendió muy claramente que muchas veces cuando nosotros intentamos controlar más de lo que podemos controlar, esos esfuerzos por ejercer control se vuelven en nuestra contra y terminamos viviendo una vida que para nada es una vida armoniosa. Vamos a hablar de un concepto muy importante que es el Wu Wei, y vamos a hablar de la paradoja del control, cómo aquello que nosotros controlamos termina muchas veces controlándonos a nosotros. Y vamos, como no, a explorar entonces cuál es la actitud que deberíamos tomar para, en lugar de ir estrellándonos con la vida, podamos aprender a fluir y lleguemos a nuestro destino, a nuestras metas, a esa vida maravillosa y a la paz interior de una forma mucho más relajada, sin tanto esfuerzo y disfrutándolo mucho más. Porque, escúchame bien, tú que eres filósofo no naciste para vivir. No. Naciste para brillar y ser feliz. Y como esto de brillar y ser feliz no solo es importante, sino que es urgente, empecemos. Pues bien, como lo dije antes, la filosofía taoísta entendió que muchas veces nosotros nos frustramos y vivimos angustiados, enfadados con la vida porque intentamos controlar aquello que no controlamos. Pero antes de hablar de la paradoja del control y de cómo podemos desarrollar una actitud más armoniosa con la vida, vamos a explicar qué es el Tao, qué significa Tao,
Pues bien, con el Tao ocurre algo muy parecido a lo que ocurría con El Club de la Pelea, la película de Brad Pitt. Resulta que la primera regla del Club de la Pelea es que no se habla del Club de la Pelea. La segunda regla del Club de la Pelea es que no se habla del Club de la Pelea. Cuando le preguntamos a los taoístas qué es el Tao, pues esto es lo que nos responden. El Tao que puede ser expresado no es el Tao eterno. Lao Tzu, Tao Te Ching. Pues los taoístas nos dicen que el Tao que podemos expresar, el Tao que podemos explicar, ese precisamente no es el verdadero Tao. ¿Y a qué se refieren esto? Pues bien, para los taoístas, el Tao es como esa fuerza, la energía, la sustancia que da origen al universo. En esto se parece mucho a la concepción que tenían los estoicos y el filósofo Spinoza de Dios. Tanto para Spinoza como para los estoicos, Dios era el universo y Dios era aquello que producía todo. O sea, la sustancia que creaba cada una de las cosas que está a nuestro alrededor es Dios. Una piedra, un árbol, las nubes, el mar, los ríos, tu tía, tu primo, tu mamá, todo es Dios, todo está formado por Dios. Eso es lo mismo que decían los taoístas. Los taoístas decían que esa sustancia, esa energía que crea todo el universo, eso es el Tao. Y precisamente nos dicen que el Tao es algo que no se puede explicar porque es una sustancia demasiado compleja. Y en esto coinciden también los taoístas con muchos otros místicos. Por ejemplo, Santa Teresa de Jesús hablaba de la unión mística, del encuentro con lo sagrado, y decía que cuando se intentaba explicar eso, pues las palabras no eran suficientes, que las palabras fallaban para expresar qué era o cuál era la experiencia de lo divino, de lo sagrado. Y es que en el taoísmo hay una expresión también que se llama entrar en el Tao, que es el equivalente del encuentro con lo divino, el encuentro con lo sagrado, que es llegar a un nivel de conciencia superior donde puedes percibir un poco mejor las cosas, percibes mejor la organización del universo, la fuerza subyacente que está inmersa en todas las cosas. Entonces, por eso expresar qué es el Tao, pues es muy difícil. El Tao se entiende como el principio supremo y subyacente del universo, la fuente de todo lo que existe y el camino o el flujo natural de la vida y del cosmos. En el taoísmo se dice que vivir en armonía con el Tao es el objetivo de la vida. Sin embargo, una de las enseñanzas centrales del taoísmo es que el Tao en su plenitud es inefable y misterioso. No puede ser completamente capturado o descrito en palabras. De ahí la famosa frase del Tao Te Ching: el Tao que puede ser expresado no es el Tao eterno. Pues sí, entonces nos dicen los taoístas que el Tao es la energía, la fuerza que rige todo el universo. Por eso, cuando nosotros queremos controlar cada aspecto de nuestra vida, lo que estamos es luchando contra el Tao, algo que también nos decían los estoicos. Los estoicos decían que el universo se iba desplegando como le parecía y que el universo tenía un orden que ya estaba establecido y que por lo tanto, cuando tú peleabas contra tu realidad, contra tus circunstancias, pues estabas rebelándote contra Dios, contra el universo, contra algo mucho más poderoso que ti, y por eso pues esos esfuerzos por controlar, por imponer tu criterio y tus ideas sobre la vida siempre iban a ser infructuosos. Cuando dejamos de tratar de controlar el curso del río, nos movemos en armonía con el flujo de la vida. Lo que nos dicen entonces los taoístas es que en lugar de pelear contra el universo, lo que debemos hacer es aprender a fluir con el universo. Que ese intento por controlar las cosas normalmente no sale bien. Es como tratar de agarrar un puñado de agua en un río. Cuanto más apretamos, más agua se nos escapa entre los dedos. El agua, al igual que la vida, se resiste a ser controlada. En cambio, si simplemente dejamos que el agua fluya, si nos armonizamos con su movimiento natural, entonces podemos experimentar su esencia sin la necesidad de controlarla. Si nosotros intentamos agarrar puñados de agua, cuanto más apretemos, más se nos escapa el agua. Lo mismo pasa con la vida. Cuanto más intentamos controlar, más frustrados vamos a estar. Y es que resulta que
hay muchas cosas en la vida que nosotros no podemos controlar. Y por eso los taoístas tenían una palabra muy importante que es Wu Wei. ¿Qué significa Wu Wei? Actuar sin forzar, trabajar sin dominar, reconocer lo grande sin presumir, lograr sin arrogancia. Esto se llama el misterio del Tao. Wu Wei es un término chino fundamental en la filosofía taoísta que literalmente se traduce como no hacer o no actuar. Sin embargo, no se trata de una promoción de la pereza o la inactividad. Wu Wei se refiere a la idea de acción natural y sin esfuerzo, es decir, actuar en armonía con el flujo natural de la vida o del Tao. Wu Wei implica no forzar las cosas o luchar contra la naturaleza intrínseca de las cosas, sino más bien permitir que las cosas se desenvuelvan de manera natural y sin esfuerzo. Es un estado de ser en el que nuestras acciones no están impulsadas por el deseo personal o la interferencia forzada, sino por la espontaneidad y la aceptación de la forma natural de las cosas. Vamos a poner un ejemplo que nos puede decir cuál es el Wu Wei y es un concepto con el que todos vamos a estar familiarizados. Resulta que cuando nosotros estamos aprendiendo a conducir, tenemos que controlar muchas cosas, tenemos que tener muchas cosas en nuestra mente. Tenemos que tener en cuenta la palanca de las marchas, tenemos que tener en cuenta la dirección, los pedales del freno, del embrague, de la aceleración. Entonces tenemos que estar pendientes de todo eso y cuando estamos aprendiendo nuestra mente está centrada en eso. Entonces tengo que poner primera, tengo que tener el embrague, luego ir acelerando poco a poco. Cuando voy a cambiar de carril, tengo que poner la direccional. Entonces son muchas cosas que tenemos que tener en mente. Sin embargo, cuando aprendemos a conducir, todas esas acciones ya las hacemos espontáneamente. No estamos pensando en nada, sino que vamos conduciendo. No tenemos que prestar atención a los pedales, a la dirección, a la palanca, sino que simplemente nuestro cuerpo ya sabe qué hacer y podemos ir cantando, podemos ir conversando con alguien y resulta que nuestro cuerpo va haciendo todo lo que tiene que hacer. Eso es Wu Wei. Es decir, cuando nuestro cuerpo aprende a hacer ciertas cosas, ya no tenemos que prestarle atención, sino que va surgiendo espontáneamente. Ocurre, por ejemplo, también con muchos deportistas. Hay muchos futbolistas que les dicen, ¿cómo pensaste en esa jugada? No, yo no pienso, simplemente voy actuando y mi mente no va pensando, mi cuerpo sabe qué hacer. Los tenistas, por ejemplo, sabemos que los tenistas responden por instinto, ellos no pueden pensar qué es lo que van a hacer porque la bola va muy rápida, no alcanzan a pensar en todo eso. Simplemente de tanto que han practicado, su cuerpo espontáneamente ya sabe lo que tiene que hacer. Pues bien, por eso fue que fracasaron los esfuerzos de Luis. ¿Qué es lo que debería haber hecho Luis? Tratar de ser espontáneo, fluir con la situación en lugar de tratar de controlar. Luis estaba haciendo esfuerzos por lucir como quería lucir, quería ser mucho más atractivo y estaba pensando en todas las cosas que tenía que estar realizando. Es como exactamente como cuando está aprendiendo a conducir a alguien. Uno está aprendiendo a conducir y entonces tiene que tener muchas cosas en mente y normalmente se equivoca. Pues eso le pasó a Luis, que el contacto visual, que la pose así, que las palabras así, estaba controlando muchas cosas y ese esfuerzo por controlar terminó fracasando. Por el contrario, ¿cuándo podemos nosotros lucir mejor? Cuando somos espontáneos, cuando no estamos pensando de antemano, haciendo cálculos de cómo podemos agradar a otros, sino que simplemente dejamos que fluya quienes somos. Esa es la actitud de Wu Wei. Tú fluyes con la relación, tú fluyes con las circunstancias sin intentar controlar cada aspecto de tus interacciones. Cuando haces eso, pues eres más natural, más espontáneo y vas a lucir mucho más encantador que si actúas como un robot tratando de controlar cada mirada y cada gesto. Y miremos algunos otros ejemplos de cuando esas intenciones de controlar terminan siendo contraproducentes. Puede ocurrir también, por ejemplo, en las relaciones amorosas.
Alguien que se siente inseguro de su pareja, pues seguramente por celos intentará controlarla, quiere saber dónde está, con quién habla, a qué horas sale, a qué horas llega. Y entonces resulta que ese intento por controlar cada aspecto de la vida de la pareja, pues lo hace a él terminar controlado por ese intento de control, porque tiene que dedicar mucho tiempo a intentar controlar a esa persona y resulta que pues ese tiempo que gasta controlando a otra persona lo podría invertir en cosas más útiles que le ayudaran a vivir mejor. Pero no solo eso, con mucha frecuencia ese intento por controlar a una persona termina volviéndose en su contra y la relación puede terminar. Le puede pasar, por ejemplo, a gerentes, directivos de empresa. Hay muchos gerentes que quieren tener un control férreo sobre cada uno de sus empleados, les dicen cómo tienen que hacer las cosas, a qué horas tienen que llegar, cómo pueden hablar, cómo no sé qué, cómo no sé cuánto, y resulta que las personas se rebelan contra ese control porque a nadie le gusta ser controlado, mandado excesivamente por las personas. Entonces, cuando a ti te intentan controlar, te dicen exactamente cómo tienes que hacer las cosas, pues eso se siente muy desagradable y normalmente ese gerente pues no obtiene buenos resultados. Pasa también con las personas que quieren controlar excesivamente su apariencia. Hemos visto, por ejemplo, un montón de personas que se niegan a aceptar el flujo de la vida y a envejecer con gracia. Entonces quieren controlar su cara, quieren lucir más jóvenes y se someten a tratamientos, operaciones, cremas, no sé qué. Y con mucha frecuencia, tristemente, vemos que esas personas pues terminan fracasando miserablemente porque todas esas cirugías, esos tratamientos que hacen, los hacen lucir peor que si envejecieran tranquilamente, que si aceptaran la realidad tal cual como es. Y por eso muy importante es lo que nos dicen en el Tao Te Ching. La aceptación de las cosas es el camino a la armonía con el Tao. A la mente que está quieta, todo el universo se le rinde. Lo que nosotros debemos entender es que la vida tiene un proceso. Entonces, digamos, el envejecimiento, pues el envejecimiento es un proceso y hay cosas que podemos hacer. Comer mejor, hacer ejercicio, echarnos alguna crema, pero de ninguna manera podemos detener el envejecimiento y tratar de, si tenemos 60 años, lucir como de 20, que es lo que intentan muchas personas. Pues no, eso va a fracasar. Entonces, una de las cosas que nosotros tenemos que hacer es aceptar la realidad y podemos hacernos una serie de preguntas cada vez que podamos percibir que estamos intentando controlar lo que no puede ser controlado. Entonces, para evitar eso, lo primero que debemos hacer es observar lo que se conoce también como el mindfulness, es decir, prestar atención a lo que está ocurriendo. Lo primero que debemos hacer entonces es darnos cuenta, estar atentos a ver cuando estamos intentando controlar. Lo segundo que podemos hacer es preguntarnos, ¿estoy tratando de remar contra la corriente? Ya es que hay muchas cosas que simplemente tienen un proceso. Si tú quieres, por ejemplo, tener una buena relación con tu pareja, eso es algo que necesita tiempo. Si la pareja, por ejemplo, ha tenido dificultades, si han tenido peleas y no ha estado funcionando, arreglar esa relación es algo que va a tardar tiempo. Muchas personas que tienen problemas de pareja quieren arreglarlo de un día para otro, quieren tener una conversación y que ya todas las cosas cambiaron y que la relación otra vez es maravillosa. No pasa, porque se requiere un tiempo para ir arreglando esa relación y que vuelva otra vez a florecer. Entonces, muchas veces lo que tenemos que hacer es simplemente darnos cuenta cuando estamos pidiendo lo que no se puede dar, preguntarnos si estamos tratando de remar contra la corriente, de imponer nuestro criterio a algo a lo cual no se lo podemos imponer. Y el tercer paso es, si nos damos cuenta que estamos tratando de imponer nuestro criterio sobre algo, pues simplemente es aceptar las cosas, es decir, bueno, esto es así. Si tienes un negocio, por ejemplo, y quieres que ya sea un negocio súper exitoso, pues eso normalmente no ocurre.
Tienes que aceptar que hay un proceso, que tu negocio va a ir creciendo orgánicamente y que llegará el momento, si las cosas funcionan bien, cuando ya sea próspero, grande y te permita generar los ingresos que quieras. Entonces debes aceptar que las cosas tienen su proceso. Entonces lo primero, darnos cuenta. Lo segundo, preguntarnos si estamos tratando de ejercer más control del que deberíamos. Y el tercero es aceptar, es darnos cuenta que las cosas tienen un proceso y que hay que ser paciente. Pues bien, esta es la paradoja del control, amigo mío y amiga mía. Si el episodio te ha gustado, dale por favor dedito arriba. Te invito a que lo compartas para que me ayudes a que hagamos viral la sabiduría. Antes de marcharte, no olvides suscribirte y por aquí otro episodio de las Notas del Aprendiz cargado de valiosísimas lecciones. Yo en ti pienso todos los días, por eso nos vemos muy pronto. Chao.